Ahora sí, bendito sea el Señor. Qué hermoso es todo esto. Estén sentaditos. Gracias al Señor por ello. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que el Señor conceda muchas más bendiciones a todos y a todas. En torno a esta escuela dominical, su nombre es Escuela Dominical y como tal convoca a la mayoría de la iglesia del Señor en la forma local, regional, nacional e internacional. Las escuelas dominicales significa vamos a aprender y fundamentalmente doctrina sana. Esto se le llama, la doctrina es el fundamento. Un creyente que tenga fundamento va camino largo. Amén, gloria sea al Señor. Pero un creyente que no tenga estructura doctrinal se queda corto. Como el tema es del Espíritu Santo y fuego, estamos recibiendo contenidos que invitan al avivar. Pero ¿se puede avivar o presentar un avivamiento sin tratar el pecado? ¿No será que el pecado es lo que hace estorbo en la vida del culto al Señor para que expreses y glorifiques al Señor con libertad? ¿No será que el pecado presente en una congregación está influyendo a detener el avivamiento? Como doctrina fundamental vamos a estudiar los pecados contra el Espíritu Santo. Por favor, su Biblia en sus manos, agenda en sus manos, lapiceros, sus medios digitales, teléfonos, úselos para apuntes, notas, tómelo. Después de leer la palabra, toma su teléfono digital en notas y dice, conforme el predicador, el maestro vaya enseñando, yo voy a ir ingresando estos apuntes que serán vitales en la vida del creyente. Tenga la bondad, todos juntos, quienes hacen sus grabaciones, lo puede hacer en el nombre del Señor y lo tiene para que revisemos nuestro pensamiento doctrinal. Gloria sea al Señor. La otra recomendación, que nadie le quite su bendición. Que a quien esté a su lado y quiera interactuar con usted, sonriendo, riendo o trayendo un comentario que no es, le dice, ¿me esperas que se termine la ceremonia del culto con la predicación? Y te atiendo, por favor. Si alguien quiere descansar en su hombro, dígale, mi hijo, mi hija, cuando nos vayamos después de la convención, descansa todo el tiempo. Pero ahora vine a adorar a Dios. Adorar a Dios. Amén. Démosle la gloria al Señor. Con esas recomendaciones, vamos a la palabra. Como predicador y maestro, esta es una clase magistral por la cantidad de estudiantes a los cuales me estaré dirigiendo, que en términos del Señor Jesús significa discípulos, discipulado de la enseñanza y el acompañamiento para generar fundamento doctrinal en el corazón de cada uno de vosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, título del sermón, pecados contra el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Base bíblica del primer pecado contra el Espíritu Santo: no mentir al Espíritu Santo. Y tomaré como base 5 pecados en los cuales se relaciona todos los pecados, pero con los 5 tenemos, gracias al Señor, la base fundamental de poder estar advertidos en qué estamos caminando, dónde estamos infringiendo. Y recuerde que los pecados contra el Espíritu no son la declaratoria solo al mundo secular, con especialidad
son la advertencia a los creyentes, siervos, ministros, predicadores, cantantes, músicos, ujieres y todos que estando en la iglesia estamos pecando. Vamos a revisar con la ayuda del Señor. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dígalo fuerte conmigo. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Subraye, por favor, mintieses al Espíritu Santo. Pecado número 1, no mentir al Espíritu Santo. Misionero Alberto, su oración, por favor, por este siervo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y oremos por el predicador y que Dios le use como canal para cada uno de nosotros. Señor Jesús, invocamos tu nombre glorioso, nombre sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que uses de una manera muy especial al predicador de la palabra en esta hora para bendición de su pueblo, edificación de la iglesia, para exhortación, amonestación, edificación. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor, y bajo las indicaciones va Biblia. La Biblia, por favor, y su agenda a su cercano. Pensamiento, exordio para iniciar este estudio. El acercarnos a Dios nos concede una vida de santidad. El acercarnos a Dios nos concede una vida de santidad. El alejarnos de Dios nos hace caer en pecado. El acercarnos a Dios nos hace vivir en santidad. El alejarnos de Dios nos hace caer en el pecado. Tenemos, por la gracia del Señor, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por un médico historiador griego, aproximadamente entre los años 60 y 62 de nuestra era cristiana. Como es histórico, es real. Es histórico, es real. El método que usa el médico historiador para todo este tratado de los hechos es el narrativo. Y a través de este mensaje que nos llega por el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos el movimiento del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a Dios por ello. Algunos, cuando toman el libro, lo encontramos Hechos de los Apóstoles. Pero si usted y yo tomamos toda la lectura, se lo llama mejor Hechos del Espíritu Santo. En otra versión no lo va a encontrar como hechos, lo va a encontrar como actos de la iglesia, con el Espíritu Santo, el libro de Actos. ¿Por qué Actos? Porque es historia. Recuerde que los elementos de la historia están establecidos así. La historia se basa en un lugar físico real, en el tiempo que determina ese acontecimiento. El personaje o los personajes que influenciaron esa historia y el acontecimiento que se resalta. Si tiene esos 4 elementos, es historia pura, real. Si no tiene un elemento y usted pregunta, ¿y en qué tiempo fue? No se sabe. Dicen, era en los años que no se conocen. Eso no es historia. Eso es
mito, que es otra figura literaria, o a su vez es una fábula o un cuento. Los cuentos y las fábulas se inician de esa manera, pero la Biblia no. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios que se entrega a los hombres y usa tiempo, espacio, personaje y acontecimiento. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que en los hechos de ellos, en sus acciones de ellos, podemos aprender nosotros y advertirnos que no caminemos en lo que caminaron aquellos que se equivocaron. Ananías y Zafira son miembros de la iglesia del primer siglo. A esa iglesia del primer siglo se le conoce como la primitiva. No primitiva porque es el tiempo de la piedra, no señor. Primitiva porque es la primera iglesia. Y en esa primera iglesia donde administraba el hermano Pedro y había un gobierno de apóstoles, todas las cosas las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos orienten, dirijan, enseñen y tomen decisiones. Gobierno de apóstoles. En ese gobierno de apóstoles y dándose las circunstancias que estaban entregadas en tener todas las cosas en común, persecuciones que comenzaron a iniciarse a los creyentes, sobre todo a los creyentes israelitas que abrazaron ya la fe de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos dice que sufrieron los despojos. En el judaísmo, quien abraza el cristianismo es rechazado totalmente y declarado muerto. Como es declarado muerto, sus familiares van por todo lo que tienen porque lo declararon muerto, ya no está en la familia. ¿Sabe por qué? Porque abrazaron la fe de Cristo. Entonces iban y les despojaban todo. Le decían, como no eres de nuestras bases de fe del judaísmo, entonces te quitamos todo y vete con tu Cristo. Qué manera de vivir las experiencias del testimonio. Hoy hay una aplicación. Hoy que no nos despojan las cosas por abrazar a Cristo, que no vienen ni siquiera a maltratarnos, sino que alguien de entre nosotros o alguien dice algo en murmuración o en crítica y nos ponemos tan mal que decimos, yo ya no sigo más este camino. Porque cuando voy incluso al templo, esa persona, hermano en Cristo, me queda viendo mal. Una mirada te quiere sacar de la iglesia del Señor. Una falta de que no te extienden la mano te quiere sacar de las cosas del Señor. Hermano y hermana, afirmemos nuestra fe. Nosotros venimos al templo a adorar a Jesucristo. Nos den la salutación o no nos la den, nos den un rostro de bienvenida o no, seamos aceptos o no, la gloria es para el Señor Jesucristo. Dele alabanzas a Él, al Eterno, al Salvador. Gloria a Dios. A eso de los despojos, entonces los creyentes, antes que vengan a despojarlos, decían, esa es la causa y el fundamento de la venta de los bienes. Si usted quiere aprender acerca de eso, cuando hablan que todas las cosas las tenían en común y vendían sus propiedades y las traían, el contexto histórico de ese verso para ese tiempo es así, no de esta manera ahora. Donde haya denominaciones, donde hayan teologías de la prosperidad que te digan, vende todo, ponlo a los pies de Cristo para que el Señor te dé 100 veces más. No a la teología de la prosperidad, sí a la teología y enseñanza bíblica apostólica en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y en esa razón, tomando en consideración lo que ellos estaban viviendo, ellos decían, antes que me vengan a despojar, mejor yo pongo esto en venta y lo voy a dar a la misión apostólica para que se predique la palabra de Dios. En ese contexto, Ananías y Zafira, miembros de la iglesia del Señor del primer siglo, deciden vender sus propiedades. Y al vender sus propiedades, conociendo que los otros que estaban haciendo ese voto, esa promesa, lo traían,
La iglesia se regocijaba, había reconocimiento, había reconocimiento al mérito de ofrendar para la misión. Gloria a Dios. Y ellos dijeron: nosotros también. Pero cuando vendieron su propiedad y vieron el contingente allí económico, las bases de esa economía tocaron su corazón y dice: sí vamos a dar, mujer, pero no todo. No vamos a dar todo, pero sí me gusta que nos reconozcan. Escriba esto: el hombre que miente al Espíritu Santo, la mujer que miente al Espíritu Santo es presuntuoso. Esa palabra clave: es presuntuoso, queriendo obtener para sí gloria, sin méritos, sin perdón y sin arrepentimiento. Es presuntuoso, queriendo obtener gloria sin méritos, sin perdón y sin arrepentimiento. Que Dios nos guarde. Está hablando el Espíritu Santo de Dios. Queremos que nos reconozcan, pero mintiendo no. Queremos que nos digan son importantes, pero mintiendo no. Queremos servir en ministerios. Nos gustan los altares y los púlpitos, y nos gustan los ministerios de la alabanza, el cántico, la adoración, pero mintiendo no. Tarde o temprano serás evidenciado por el Espíritu Santo. Hay algunos que se toma un tiempo para revelar el pecado oculto que se tiene. En otros más rápido caen, porque el mentiroso cae más rápido que el ladrón. Y para mentir hay que establecer eslabones, una cadena de mentiras para mantenerte. El Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. Y aquel que está mintiendo al Espíritu Santo en esta hora, el Espíritu de Dios te dice: tienes que salir de allí, porque si no sales de allí morirás. Porque si no sales de allí morirás espiritualmente. Porque si no sales de allí corres peligro de morir físicamente. Bendito sea el Señor. Son la advertencia. Se pusieron de acuerdo. Y mentir, escriba esto, es engañar y traicionar. Mentir es engañar y traicionar. Y por el pecado de mentira son los abanderados que en Apocalipsis dice: y el lago de fuego que hay, ¿para quién es? Para los mentirosos y los cobardes. Es impresionante hacia dónde se va. Y mentir en la iglesia y asamblea de Dios no es solo para la estructura litúrgica del culto, la celebración, el servicio al Señor. No es solo eso. Es para todas nuestras acciones de vida cristiana. Engañar y traicionar. ¿Por qué se detiene el avivamiento en una congregación? Porque sus miembros locales están prestándose plata los unos a los otros. Y sabe que le está pidiendo y no le va a pagar. Eso se llama engaño. Le está mintiendo. Le está diciendo que le dé dinero ahora, que cuando llegue a la casa a la tarde se lo va a pagar. Ha pasado todo un año y ese llegar a la casa no ha llegado, ni tampoco ha traído ese dinero. Es engaño, es mentira. Porque el que no tiene, no tiene. Esa es la verdad. Que la palabra dicha sea sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que pasa de allí es mentira, es pecado. Todo el cuerpo de servidores y líderes, vente a los repasos. Aparécete en este ministerio que te convocamos. Vente al tiempo de la oración. No tengo tiempo, porque sabes, estoy trabajando. En su casa está adormitado.
En su casa está en tiempo de ociosidad. En su casa está haciendo nada más que distracción. Pero sacó una mentira para quedar cómodo, para quedar bien. Está mintiendo. Se lo dijo a su ministro pastor. Es que estaba muy ocupado y no estaba haciendo nada. Puedes mentirle al pastor, puedes mentir diáconos, puedes mentir a tu líder de ministerio, pero hay un Dios a quien no se le miente. Hay un Dios que lo sabe todo, hay un Dios que lo conoce todo. Así que mentir es engañar y traicionar. La mentira es terrible en todas sus formas. Que Dios nos guarde de este pecado. Pero ¿qué pasó? El relato dice que por la mentira, Pedro, direccionado por el poder del Espíritu Santo, ya conocía. Es que esto es hermoso, hermanos. Hombres espirituales estamos conectados con Dios. Hombres y mujeres carnales conectados con la carne, la concupiscencia. Una iglesia que esté en el Espíritu está conectado con el mismo Dios eterno y todopoderoso. En ese vínculo perfecto, el que gobierna su iglesia es Él, el Señor. Y cuando el Señor sabe que hay pecado y que está oculto, Él tiene que sacarlo a la luz. Pedro va a revisar esta acción en Ananías y Zafira. Están mintiendo. Se sustrajeron. El sustraerse era de ellos. El quedarse con todo era de ellos. El problema es la presunción para que me digan, para que me halaguen que yo doy. Pero se está tomando y no está cumpliendo la palabra. Así que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo. Mujeres cristianas que estáis aquí, cuando veáis que nosotros, vuestros esposos, estemos incurriendo en una falta que nos va a hacer falta grave, jamás, por favor, estén apoyando el pecado. Jamás. Cuando detecten que su esposo esté caminando en suelo de arena movediza que se va a hundir en el pecado, dígale no. No, esposo. Porque el rato que tú camines por allí, me involucras a mí y a mi familia. Vas a arrastrarnos al dolor, al pecado, y eso no queremos. Despiértelo, abrácelo si lo puede abrazar con abrazos espirituales suyos, mujer cristiana, amadora de Dios. Ponerle la mano en la cabeza y dígale: hay todo poder en el nombre de Jesús de Nazaret, que eso que piensas hacer, en eso no te apoyo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Es la enseñanza, la doctrina contra el pecado. Si somos nosotros los varones de Dios y nuestra esposa está pensando en hacer algo negativo y malo, a tomarla, a abrazarla y a decirle: mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Eso es mentir al Espíritu Santo de Dios. Eso es mentir. Cuando tienen que seleccionar lo que es de Dios y lo que es de nosotros, de todos, allí nos ponemos complicados. Cuando las bendiciones son pequeñas, damos con mucha alegría porque decimos: como es poquito y se necesita apoyar a la administración, vamos contentos a dejar a Dios lo que es de Dios. Pero cuando la cosecha se triplicó, se fue 4 veces más, entonces las necesidades ya son nuestras, no de las necesidades de la iglesia. Y entonces decimos: mucho, eso es demasiado. Eso es lo que piensa Ananías y Zafira. Cuando se multiplica la bendición y está abundante, entonces dejémonos, pongámonos de acuerdo, mujer. Cuando el ministro de Dios venga a preguntar: ¿y cómo le fue en la cosecha? Así nomás le vas a contestar, porque lo que ponemos es lo que llegamos al acuerdo. No le mientas al Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que bendice la tierra, Él es el que bendice las
sabes, Él es el que bendice la fábrica, Él es el que bendice el taller, Él es el que bendice tu tienda, Él es el que bendice a tu hombre que está al frente de la empresa para que crea en ti y te dé comisiones y responsabilidades. Él es el Dios eterno y glorioso. No mentir al Espíritu Santo. Este dato es bien importante y escríbalo. ¿Por qué me estoy dirigiendo así? Si en una asamblea llamada la iglesia, cada vez que llega un pecador secular de la sociedad y el pecador que se está haciendo en la misma iglesia, que está con nosotros, ese pecador que está actuando y está escondiendo el pecado. Y escuche esto que es muy importante. Y si la liturgia o la estructura del culto que hacemos en sus fórmulas de música, de alabanza, de dirección y de la palabra, la liturgia es el culto, el orden del culto. ¿Y sabe qué es el orden del culto? Es el rostro público de nuestra adoración a Dios. Es el rostro público y el testimonio de que la iglesia predica, canta, alaba y adora. Pero si en todas esas estructuras los pecadores se sienten cómodos, hay que revisar las estructuras del culto. Si en cada culto los pecadores se entretienen, no hay una convicción hacia el arrepentimiento, hay que revisar lo que cantan los músicos, hay que revisar lo que se entona en los instrumentos, hay que revisar lo que dicen directores, hay que revisar lo que predica el predicador, porque es el rostro público ante el mundo. Y ahora mismo a través de esta señal el mundo nos está escuchando y Ecuador nos está escuchando, y le decimos: este es el rostro de nuestra fe, la sana doctrina, la doctrina de la unicidad, la doctrina de la santidad. Y aquí predicamos contra el pecado para que todo aquel que esté actuando mal salga de allí en el nombre glorioso de Jesús. Y ante lo que acabo de decir, ¿sabes qué está pasando? Ya nuestros corazones se están inquietando. Ya se comienzan a inquietar nuestros corazones y vamos bien. Porque el Espíritu Santo te está diciendo: tú estás pisando en ese territorio. ¿Y quién le dijo a ese pastor que predique de lo que predique? En nuestra mesa directiva dijimos aquí: avivamiento juvenil tiene todos los elementos para avivar, pero no tiene pecados contra el Espíritu. Y antes de avivar, tenemos que decir que hay que sacar lo que está malo, lo que está dañado. Hay que sacar eso para que pueda fluir el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay que sacar eso que estorba en el corazón para que la alabanza y la adoración sea totalmente para Dios, para que el avivamiento de la iglesia del primer siglo se siga desarrollando. Hay que sacar esta mentira de Ananías y Zafira y que se vuelva público para que los demás teman a Dios. Teman a Dios. Estamos en este capítulo 5. Entonces, Pastor Eduardo, ¿qué pasó? Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, Señor. Sí, eso fue. Y se lo traje al administrador. Allí está. Como quien dice en lo presuntuoso: me van a reconocer, me van a dar el mérito, Pedro, me vas a decir que nosotros también apoyamos. No, Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué llegaste a ese acuerdo? No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Anote eso. No estás mintiendo y quedando bien con los pastores y líderes de ministerio. Le estás mintiendo a Dios. No le estás estafando y dejando sin paga a los que le sacaste las cosas y les debes y les debes y les debes. Los estás engañando a ellos, sí. Y están tristes por eso.
Pero ¿sabes qué más? Lo estás tratando de engañar a Dios y a Dios no se lo engaña. Escribe este pensamiento. A Dios no se lo engaña, ni tampoco te puedes engañar a ti mismo. De toda esta concurrencia, de todos los que estamos aquí, a Dios no se lo engaña. Y lo que hemos hecho, no te engañas a ti mismo, a nadie. No se engaña a las autoridades administrativas de la iglesia. No se engaña, no solo a ellos. Es a Dios a quien se engaña. Aleluya. Dele alabanzas al eterno Dios, al eterno Dios. Aleluya. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Anotalo en ese verso 5. Los estudiosos, como el médico Lucas, que no expresa esa palabra técnica médica, aquí hay un paro cardíaco fulminante. Eso es lo que le pasó. Un paro cardíaco fulminante. Cuando oyó, no le mentiste a los hombres, mentiste a Dios. Se sintió totalmente golpeado en el corazón, y su corazón lató tan fuerte y tan rápido y fulminantemente el paro cardíaco al piso. Murió. 3 horas después viene su esposa. No sabía. Hermana Zafira, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, señor pastor, sí. Ah, sí. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? Esta palabra, el número 9, léalo y subraye. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Uno estudiando esta palabra, tentar viene de atentado. ¿Quién va a atentar contra Dios y salir ganando? ¿A quién se le ocurre que Dios le va a aceptar mentiras? Por favor, ¿a quién de nosotros se nos viene a nuestro pensamiento que vamos a mentirle a Dios y Él va a aceptar nuestra mentira? No. ¿Por qué conveniste a atentar contra el Espíritu Santo? Jóvenes que estáis aquí, baluartes, generación de jóvenes fuertes en Dios. Por eso cuando me dirijo como maestro y pastor a ustedes digo: estoy tan con el deseo grande de dar todo lo que tenemos y compartirlo con ustedes, la nueva generación. Que se levanten jóvenes valientes, fuertes y santos, temerosos a Dios. Que las expresiones de las características de experiencias de la iglesia queden grabadas en vosotros. Dice: ahí están los jóvenes. Se llevaron a tu esposo Ananías y te llevarán a ti también a sepultarte. En ese momento Elia también, paro cardíaco, y fulminantemente murió. Pero la iglesia toda, mirando lo que pasó, cayeron en la presencia de Dios diciendo: no, esto no es juego, esta es la misma gloria de Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús, no te predico para entretenerte. Aquí en este instante Dios quiere sacar de alguien que está camino a la muerte. Camino a la muerte te quiere sacar. No mentir contra el Espíritu Santo. Levanta tu voz ahí, adóralo, adóralo, levanta tus manos al Señor. No engañar es una traición contra el Señor, no vale. Y ahora vienen los otros, dirás: pastor, después de mentir, ¿qué sigue? Cuando uno miente, entristece a Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todavía más cuando aquellos que son llenos de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Efesios 4:30, por favor, tome la Biblia. Efesios 4:30. ¿Usted está anotando? ¿Está llevando todo esto? Es una escuela dominical. Efesios 4:30. Subraye: no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Texto y su contexto. Alguien se pregunta: maestro, ¿qué es contristar al Espíritu Santo? Poned allí: entristecer, herir a Dios en su sentimiento. ¿Qué dice la palabra del Señor por nuestros pecados? ¿Qué sucede en la profecía de Isaías 53? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras maldades. Rebelión y maldad es mentir. La mentira va a llevar a la tristeza en el sentimiento de Dios. Pero el texto y su contexto nos dice esto. 4:22, léalo conmigo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que entristece a Dios, que uno de sus hijos siga engañando. Subraye, haga la lista. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y mire que abandera los pecados contra el espíritu. Mire, anótelo: abandera la mentira. Por eso es primero. Se comienza mintiendo, y después de la mentira, Dios ha sido herido por maldades que está produciendo el creyente. Aquí está la palabra del Señor muy clara: desechando la mentira, hablad verdad. El que no habla la verdad entristece el Espíritu Santo. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué entristece a Dios? Hermanos airados, todo el tiempo están con iras, aún dándole la salutación. Hermano, ¿cómo está? Mal, no me salude. Hermana, ¿cómo están? Pues mal, como quiere que esté. Sus cánticos son tristeza, son dolor, son enfermedad, son frustración. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Parejas de matrimonios, airaos el uno con el otro, durmiendo en camas separadas, no porque estáis enfermos, no porque es una terapia médica que se le solicita, se le pide, no, sino porque está airado. Pasan días y días, parejas de matrimonios, hijos de creyentes, no saludan, no respetan a su padre y su madre. Líderes de iglesia que toman este púlpito y están en las ceremonias de culto, no respetan ni honran a sus padres. Airados, y estás pecando. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una fórmula que el Señor dice: antes que se acabe el día, ponte en paz con tu prójimo y no le deis lugar al diablo. Que entristece, mire lo que entristece: el que hurtaba no hurte más. Por favor, una aclaración, escríbalo allí. Hurto es quitar las cosas sin hacer violencia. Robar es quitar las cosas con violencia. Y aquí se está usando la palabra hurtar. Quiere decir que se sustrae, que se saca sin violencia, pero le estás mintiendo. Estás tomando lo que no es tuyo. Estás tomando finanzas administrativas y hurtando. Estás sacando cosas consagradas de Dios. Estás tomando de tu casa los bienes de tu casa y no lo sabe la familia. Hurtar. El que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El que no está trabajando y produciendo para los suyos, y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un llamado a los esposos a la responsabilidad de proveer para sus hogares junto a su esposa y sus hijos. Le llama y le invita a que trabaje
¿Cómo podéis servir a Dios en el ministerio que tenéis en cuanto al servicio administrativo de la iglesia si no demostráis el cuidado para tu propia casa y para tu propio hogar? En eso está diciendo Pablo, y eso entristece el Espíritu Santo y también te está entristeciendo a ti, porque no te da libertad para servir a Dios con completa fórmula de santidad, de alegría y de paz, para que comparta con el que padece necesidad. Para eso trabaja. Número 29 en su verso: que entristece el Espíritu Santo las malas palabras. De una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada, sino que sea las palabras que salen para edificación de los oyentes y de los creyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando estáis peleando con vuestra pareja, salen palabras corrompidas y luego vienes al púlpito a declarar palabras de santidad. No, estás mintiendo, estás ultrajando, estás entristeciendo el Espíritu Santo, y aún sirviendo a Dios te estás comprometiendo más con el Señor. ¿Para qué? Para que se imita un juicio sobre tu vida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cierre ahí conmigo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Además de tener el Espíritu Santo como el Cristo glorioso en nuestra vida, y oye bien esto, cuando hablamos de Espíritu Santo no te estamos hablando de la tercera persona de una supuesta divinidad, Trinidad. No hay. En la Biblia hay un solo Dios y un solo Señor. Cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu y su carácter es santo. Dios es Espíritu Santo. Y Cristo Jesús, ¿qué es? Es Espíritu Santo. Jesús es el Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la consolación de la iglesia. El Espíritu Santo es el mismo Dios, y su nombre es, dígalo fuerte, y su nombre es Jesús de Nazaret. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos vamos, hermanos, pero antes de irnos el Señor dice: quítese de vosotros toda amargura. Por eso nuestros púlpitos tienen mensajes que hieren desde el púlpito, porque tienes amargura en el corazón. Y a este púlpito venimos a enseñar contra el pecado, pero no con amargura, sino con amor del Señor, para que se salve, para que se rescate. En el nombre de Jesús venimos con el amor de Dios. Venimos al culto con paz, con tranquilidad. Quítese la amargura, quítese el enojo. ¿Con quién estás enojado? Por eso cuando se te pide servir a Dios, aún te decimos: vamos a tenerte a ti en el orden de culto, vas a cantar. También está mal, por favor, y hay que revisar esa estructura de servidores que se colocan en disciplinas cada culto que ellos quieren. Ahora hay que preguntarle si estás bien para pasar a celebrar un orden del culto, porque dice: pastor, estoy llegando a este culto, pero no quiero participar en nada en esta ocasión. ¿Me deja sentado, por favor? Pasan otros días y ahí llega y dice: pastor, ya estoy listo y lista para servirle a Dios. Si esto de servir a Dios no son por tus estados, es por tus convicciones delante de la presencia de Dios. Hay que estar preparados siempre, siempre, siempre para adorar a Dios, porque cuando vienes a un culto y le dices al ministro: pastor, que ahora no estás preparado, si el Señor llega para la redención, te quedas. Todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús, si el Señor llegara en este momento,
que se pueda levantar toda su iglesia y nos vamos con Él. Estamos sellados con el poder del Espíritu Santo, pero hay que quitar todo enojo, toda malicia, toda ira, toda gritería. Bendito sea el nombre de Jesús, porque se pone triste. 2. Número 3, no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu. En la alegoría para las iglesias pentecostales unicistas del nombre de Jesús, y el tema de avivamiento, Espíritu Santo y fuego. No apaguéis el fuego. Y el fuego ha sido tipificado desde los estudios del Antiguo Testamento. Para Israel, cuando menciona el fuego, está en relación a juicio. Pero en San Juan, cuando se habla, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego del aposento alto hay fuego. En el aposento alto hay lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, amén. Sí, bendito sea el Señor. Viento recio y lenguas de idiomas. Bendito sea el Señor. Fuego. No apaguéis el fuego. ¿Y por qué se apaga el fuego? Revise el contexto. El contexto está en el verso 16. Se apaga el fuego porque no estás gozoso. Anote, se apaga el fuego porque no estás gozoso. Estás perdiendo el gozo. Y sabes que gozo no es solo una risa. Gozo es un estado de confianza plena en Dios. Es un estado de confianza plena en Dios. Una hermana enferma, visitándola en su camita, y ahí con cáncer en la camita, visitándola, le digo: ¿y qué, hermana? ¿Cómo está? Y toda derechita allí en la cama, la ancianita. Gozosa, pastor. ¿Está gozosa? Sí, porque ya muy pronto me reúno con Él. ¿Y cómo va con el cáncer? Es duro el cáncer, pastor. Duele mucho el cuerpo. A ratos ya no sé qué hacer con tanto dolor. Pero en medio que me viene todo ese dolor y la medicina es muy cara, aquí acostadita, ¿cómo me ve? Levanto mi mirada hacia los cielos y le digo: soy tu hija, Señor. Pastor, gozosa. Pastor, el cáncer no se ha llevado mi gozo y mi salvación. Me está llevando camino a la muerte, pero ya muy pronto me presento con Él. Me da gozo, pastor. Pastor, ya no puedo ir al templo porque estoy aquí. Pero sabe, desde aquí, desde mi lecho de dolor, oro por usted, por la iglesia, el ministerio. ¿Sabe qué, pastor? Tengo más tiempo para orar. Pastor, yo me paseo por los campos de los misioneros. Antes, déjeme los nombres de los misioneros para orar personalmente por ellos, porque aquí tengo tiempo. Hasta que el Señor me lleve, yo voy a seguir haciendo esa tarea de interceder. Y acuérdese que desde aquí, desde este lugar, hay una sierva que lo presenta delante de Dios. Gozo. ¿Qué te quita el gozo? Las deudas que no las encaminaste bien, que no las presupuestaste bien, ahora te quitan el gozo. La enfermedad que te está golpeando ahora mismo te está quitando el gozo.
Porque ya no quieres levantar las manos. Duele mucho, pastor, esta mano. Ya no me haga levantarme y sentarme. Déjeme quieto aquí. Y te pones enojado y enojado. Y uno dice, déjela quieto. No, no la toque, está enferma. La enfermedad te quita el gozo. Alguien te quedó viendo mal y te está quitando el gozo. Pero el gozo es el estado de confianza plena en Dios. Plena en Dios. En el Antiguo Testamento dice, aunque el ganado se ha quitado de los corrales, aunque las uvas ya escaseen, aunque todo comience a escasear alrededor de nosotros, no importa. Con todo, Él será nuestra provisión y nuestro ayudador. Levante esas manos allá en esas graderías. Te está tocando el Espíritu Santo. Y gozo viene con lágrimas que comienzan a aflorar. Allí en el nombre de Jesús vienen esas lágrimas. Adóralo, adóralo. Que nadie te quite el gozo, porque si te quitan el gozo te van a hacer que se apague el espíritu. Orad sin cesar. 17. No te quedes viendo la prosperidad de los impíos, porque te puede quitar el gozo de la salvación. Un salmista se quedó mirando hacia afuera y dijo: en vano he limpiado mis manos, en vano me he guardado, en vano me dedico a alabar tanto a Dios, y miren la condición que estoy. Y quedó mirando a un impío, a uno que estaba en el camino y se había apartado y le pasó por el frente. Y pasó otro impío de los que se le pregunta: oye, ¿y tú ya no vienes al templo? Ya no está. Ya no voy. Y mira mis negocios, ya no voy y me está yendo bien. Y nosotros aquí mirando, dice: y yo no estoy como ellos y les sirvo a ti, Señor. Ahí el enemigo puede contratar tu corazón. Pero él, en un momento, el salmista dijo: no, esto no se arregla de pie, ni codiciando ni envidiando lo que tienen aún los impíos. Yo no tengo por qué envidiarle a los impíos. Yo tengo un Dios a quien tengo que adorar. Y se fue a orar. Se fue a orar. ¿Y sabes qué pasó a lo que se fue a orar? Cuando, entrando en la presencia de Dios, comprendí no lo que tienen ahora, sino el fin de ellos. Estando en lo alto de sus negocios y su falsa prosperidad y tranquilidad, están en deslizaderos, vienen cayendo. Mientras tú y yo no estamos en deslizaderos. ¿Y sabes por qué no estamos en deslizadero? Porque estamos sobre la roca. Sobre la roca. Sobre la roca. Sobre la roca. Pisa sobre la roca. Pisa sobre la roca. Y todo lo que sea el deseo de envidiar y codiciar, que se vaya. Déjalos que pasen. Orá sin cesar, para que no se te apague el espíritu. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Qué lindo es ser cristiano cuando todo está en prosperidad. Oh, te agradezco, Señor. Y era necesario, porque tú conoces que soy fiel, que te amo, que te doy. Oh, Señor, estoy muy bendecido. Pero cuando, como Job, te quitan todo, familia, parientes, trabajo, y para colmo se vienen con tu propio cuerpo y te hacen que tu cuerpo sea fétido, con olor a llagas, y dices: y ahora, y todo por amarte a ti, Dios. Y viene tu pareja, la esposa, y le dice: maldice a tu Dios y muérete de una vez, porque has perdido todo. Y ese hombre de Dios, que tenía gozo, que sabía orar y que sabía dar gracias a Dios, le subrayó: en todo. Él toma esa base doctrinal del Antiguo Testamento para
para Israel y para nosotros, y dice: mujer, no has hablado con sabiduría. Mi esposa no habla con sabiduría. Mi esposa, la que ha estado a mi lado, mi esposa traicionándome ahora que no tengo nada. Mi esposa hablando mal. Mi esposa que yo creía que estaba a mi lado. Has estado acompañándome en toda la riqueza y en todo el buen nombre de patriarca, pero ahora que te necesito, me dices que traicione a mi Dios. ¿Sabes qué, mujer? Y se rascaba. Esto arde y es fétido, pero ni aún así no lo voy a hacer. Recibiremos de Dios solo el bien, y el mal no lo recibiremos. Mujer, Jehová dio, el eterno dio, el eterno quitó, Dios dio y Dios quitó. Sea su nombre bendito, bendito, bendito. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Adóralo, 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 adóralo. En el nombre de Jesús. Que nadie te apague el fuego, que nadie te apague el fuego. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ya vamos terminando. Y vamos a terminar en un pecado que es tremendo. Pero antes de llegar allá, mira: mentir, entristecer, apagar. ¿Y qué más viene ahora? Resistir al Espíritu. Porque te estamos hablando de no mentir. Te estamos diciendo por la palabra doctrinalmente. Te estamos diciendo por la palabra doctrinalmente que no pongas triste al Espíritu Santo y que no lo apagues. Pero el cuarto paso es: escucho los tres, pero yo lo resisto. Alguien que está guardando pecado oculto está resistiendo. Él dice eso, pero hasta ahora no me descubren. Él dice esto, pero yo seguiré tocando instrumentos. Él dice eso, pero yo quiero seguir cantando. Él dice eso, pero me ponen en las cámaras. Él dice eso, pero yo quiero ir esta tarde a la dirección de un culto. Él dice eso, pero yo me voy a un barrio. Eso es resistir. La base doctrinal, pastor, maestro, danos la base doctrinal. Hechos 7:51. Síguelo adorando, porque esto termina aquí en el altar con lágrimas, porque no hay avivamiento. Escúchalo y escríbelo, jóvenes embajadores: no hay avivamiento sin quebrantamiento. Músicos, no hay avivamiento sin quebrantamiento. No hay alabanza sin quebrantamiento. No hay alabanza que lleve a la adoración si no hay reconocimiento del pecado. No hay servicio de santidad si no se limpia primero el pecado. Prepárense, servidores, administradores del cuerpo pastoral distrito número 1. Porque después de este avivamiento, en cada una de nuestras congregaciones, escúchalo bien, el pecado va a salir a la luz. Se viene, está tapado, está en lo hondo. Pero en esta mañana el Espíritu Santo lo está sacando. Lo está sacando. Lo está sacando del corazón. Lo está sacando. Pastor, ya no puedo más. Pastor, he tenido esto en oculto. Oídlo bien: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. En Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará. Los tienes encubiertos, los tienes ocultos. Una inmoralidad sexual, señorita. Es inmoral que te besen y te acaricien. No eres esposa. No eres esposa. Te han hecho coito sexual. Es fornicación. Te desnudaron. Te quitaron la ropa. No hicimos relación sexual, coito, pastor, pero quedamos desnudos ahí botados. ¿Quién te cree eso? Primero, estás mintiendo. Dos, y si no pasó el tipo de relación coito, estás en fornicación porque es inmoralidad sexual. Y así sigues cantando, así sigues tocando instrumentos y sigues sirviendo en el ministerio. Por eso esas congregaciones se llenan de frío y piensas que a través del golpe de la música vas a sacar fluir Espíritu Santo. Te equivocas. Esto no viene de lo que nosotros humanamente hacemos. Esto es de lo que aprueba Dios, de lo que Él aprueba. Él aprueba que una niña cuando canta desde la pureza de su corazón, Él aprueba a un Esteban está predicando la palabra de Dios. Y mientras predica, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oíd y escribid ahí. ¿Qué es resistir? Oponerse, contradecir, no aceptar. Oponerse. Oponerse. Ahora mismo mientras predico, el que se opone dice: yo quería que me digan cómo tengo que cantar, saltar y llenarme de Dios, no que me hablen del pecado. Te estás oponiendo. Cuando en las predicaciones en tu iglesia local escuchas que tu pastor está hablando y salen de allí a oponerse de lo que enseñaste como doctrina, se están oponiendo y luego el diálogo rechazan. Eso se llama resistir, oponerse. ¿Y sabes cómo terminan? Que se calle ese predicador Esteban. Lo apedrearon, resistieron contra el Espíritu Santo. Número 5, sí. Aquí acaba todo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Has oído? Es el pecado que no tiene perdón. Los 4 pasos anteriores hay perdón, pero el 5 no hay perdón. En los 4 podemos llegar. El 5 no hay perdón. Pecado contra el Espíritu Santo. Mateo 12:22, léelo allí. Y siguen llegando al altar y siguen llegando para todos este llamado. Para la iglesia en el distrito número 1, gloria a Dios, es el llamado. Mateo, doctrina bíblica, doctrina contra el pecado.
¿Qué es el pecado? En el griego, amartía, que quiere decir no dar al blanco. Pecado. No estamos haciendo las cosas correctamente. Y aquí su palabra santa en Mateo nos habla del pecado contra el Espíritu Santo, las blasfemias contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aleluya. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Dele la gloria a Dios. ¿Qué es pecado de blasfemia? Atribuir el poder de Dios al diablo. Es atribuir el poder de Dios al diablo. O sea, no eres tú, Dios, el que tienes el poder, sino Belcebú. Entonces se atribuye a Belcebú y al diablo que tiene el poder. Pero en el libro de Marcos el Señor se expresa narrando acerca de este acontecimiento y dice: si el que tiene el poder y tiene la fuerza, viene otro más fuerte y le quita sus armas y le quita su poder y su botín. Entonces este es el que de verdad tiene todo el poder. El diablo no puede echar el diablo. Brujerías, hechicerías están hechas para la mentira y la falsedad. El único que tiene el poder de echar al diablo, dígalo, se llama Jesús. Dígalo fuerte, se llama Jesús. Invoque ese nombre, invoque ese nombre, invoque ese nombre. Blasfemia es maldecir, blasfemia es vituperar, blasfemia es rechazar persistentemente y consciente la obra del Espíritu Santo. La blasfemia lo hace con precisión todo aquel que antes gozó de esta salvación. La blasfemia contra el Espíritu Santo la hace alguien que fue bautizado en su nombre, fue lleno del Espíritu Santo y ahora se fue del camino, y se le pregunta: ¿y eso del Espíritu Santo de quién era? Y ellos dicen: yo estaba mal en esa iglesia, eso ha sido del diablo. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: ya no hay perdón, porque conscientemente está atribuyendo a Belcebú el poder. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Hay espacio todavía, o allá por favor en las graderías. Líderes que estáis allá en las graderías, si estás atento, acércate a alguien y comienza a orar allí, por favor. Pastores que están en graderías y en platea, pastores en ese sector, mira, acércate y ministra, por favor, acá en platea. ¿Sabes por qué? Todos vamos a invocar este nombre poderoso. Queridas damas, vamos a invocar ese nombre con poder. Embajadores apostólicos, porque aquí lo primero que tenemos que hacer es reprender. Ahora sí, reprender esos espíritus malos que están atormentando a las vidas de los hombres. Esos espíritus malos que te tienen en la mentira. Estás en la mentira, hay que salir antes que te entristezcas, antes que te lleve
antes que te lleve al enfriamiento espiritual, a apagar el espíritu, antes que te lleves a resistir la palabra, y peor, antes que te lleve a la blasfemia, Señor, perdóname. Levante esa voz al Señor, levante esa voz al Señor. Adoradores, director, alabanza de compromiso con Dios, alabanza de santidad con Dios, alabanza de pureza con Dios. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Todo avivamiento, embajadores apostólicos, empieza con quebrantamiento. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. David pecó. David mintió. David hizo entristecer a Dios. David apagó su espíritu. Pero David ya no resistió la voz de Natán. Cuando llegó Natán y le dijo: rey, un hombre aquí en el pueblo está siendo injusto. Recibió visitas de sus amigos y tenía muchas corderas, pero se pasó a su vecino y tomó la única cordera y la preparó y la dio a sus visitantes. ¿Qué se hace con él? Y David, enfurecido, se levanta y dice: ese merece la muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre, porque teniendo todo, pecaste contra Dios, hiciste adulterio, mentiste, asesinaste y lo tienes oculto. David no resistió el Espíritu Santo en el profeta y dijo: me arrepiento, Natán. Rompió sus vestiduras, se puso en vestidura de cilicio, se fue a donde está la ceniza, se botó ceniza, se vistió de cilicio y dijo: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido como Dios santo y todopoderoso. Lávame de mi maldad, limpia de mí mi pecado, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí, vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Entonces hacemos hoy, te serviré, enseñaré ante tu tu camino. altar. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Gloria a Dios. Aleluya. Este compromiso es el que vamos a hacer. Oílo todos allá en graderías, en platea, acá todos. Iglesia del distrito número 1. El enemigo no le gusta que se hable este tema. Al enemigo no le gusta que toquemos estas fibras del pecado de él. No le gusta.
Pero el enemigo le tiene miedo al Señor con una iglesia de rodillas. Dobla tus rodillas allá donde estás. Dobla tus rodillas, cáete de rodillas. Que le tenga miedo meterse con la iglesia del Distrito 1, con la iglesia apostólica del nombre de Jesús en el Ecuador. Que le tenga miedo ponerse con la iglesia pentecostal unida de Colombia. Que le tenga miedo a los unicistas. Que le tenga miedo y diga no, con ese no, porque no me voy a poner con el pecado. Al unísono todos. Dígalo, hay poder. Otra vez, hay poder. Cáiganse de rodillas, músicos ahí, tomen sus micrófonos en sus manos. De rodillas ahí. A una iglesia que está de rodillas le teme el enemigo, le teme el enemigo. Dobla rodillas, porque el enemigo puede venir por ti, pero le tiene temor cuando alguien está de rodillas, no se acerca. Dilo conmigo fuerte, hay poder en el nombre de Jesús. Y rechazamos y reprendemos todo espíritu de pecado en el nombre que sobre todo nombre, el nombre, dígalo, el nombre de Jesús. Oh,